Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, octubre sigue transcurriendo, y con él sus macabros especiales. Hoy, vamos a tener en la desolada carretera, pudiéramos decir un viaje clásico a través de ella, con 3 macabras historias, relacionadas con estas fechas, que estoy seguro les van a producir escalofríos, y además, les van a volar la mente. Recuerda que si estás llegando a este viaje, en cualquier época del año, indistintamente lo puedes disfrutar también. Así que como sea, te invito que hagas lo que hagas, llegues al final, para que conozcas a detalle las 3 horrorosas narraciones que estamos por escuchar. Queridos pasajeros, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque nuestro viaje hacia el misterio está dando inicio. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. No voltees. Hay experiencias que marcan la vida de cualquiera, y la mía fue una de esas que me hizo comprender que el mal existe de formas que ni siquiera podemos imaginar. Durante mucho tiempo me negué a hablar de esto. Pero ahora que han pasado tantos años, siento que es momento de contar lo que viví aquella noche en Villa de Leyva, Boyacá. El miedo que sentí fue tan intenso que incluso hoy, al recordarlo, mi cuerpo reacciona de una manera que no puedo controlar. Me sudan las manos y la respiración se me entrecorta. Esa noche descubrí que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Para ese entonces yo tenía 20 años y vivía con mis padres en una casa cerca del centro del pueblo. Trabajaba ayudándole a mi madre en la tienda que teníamos y los días transcurrían con normalidad hasta que comenzaron los rumores. La gente hablaba en voz baja sobre brujas que rondaban por las noches y que se dedicaban a atormentar a las mujeres, que no vivían de acuerdo a lo que todos consideraban correcto. Yo era una de esas, lo admito, sin vergüenza. Salía con hombres, me gustaba divertirme y no me importaba lo que los demás opinaran de mí. Mis padres lo sabían, pero nunca me juzgaron. Los rumores se intensificaron cuando una mujer del pueblo apareció en su casa temblando y llorando sin parar. Aseguraba que algo había entrado a su cuarto por la noche y la había amenazado. No dio muchos detalles, pero todos comenzaron a especular que se trataba de brujas. Otra mujer tuvo una experiencia similar días después, y entonces el miedo se apoderó de muchas. Yo trataba de no pensar en eso, de mantenerme tranquila y seguir con mi vida como siempre. Pero por dentro algo me decía que debía tener cuidado. Recuerdo que en una ocasión, mi padre me advirtió que lo mejor era que me quedara en casa después de las 6 de la tarde. Dijo que no quería que me pasara nada malo, y en su mirada pude ver preocupación genuina. Le hice caso por unos días, pero después volví a salir. No iba a dejar que el miedo me encerrara en mi propia casa. Salí con un muchacho que me gustaba mucho, y no quería perder ese tiempo con él por culpa de rumores que tal vez ni siquiera eran ciertos. Al terminar la velada ocurrió lo impensable. Ya me había acostado después de regresar de una reunión con el muchacho y unas amigas. Mis padres ya dormían cuando entré, así que traté de no hacer ruido. Me acosté en mi cama de lado, como siempre lo hacía, y cerré los ojos esperando quedarme dormida rápido. Sin embargo, algo dentro de mí me mantenía despierta. Era un presentimiento extraño, como si supiera que algo no estaba bien. Intenté ignorarlo, pero la sensación se hacía cada vez más fuerte. Pasó casi 1 hora y no lograba dormir. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba tenso, alerta,
como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración que no era mía. Venía de atrás, justo a mis espaldas. Al principio pensé que tal vez era mi imaginación, jugándome una mala pasada. Pero el sonido era demasiado claro. Era una respiración agitada, pesada, que se escuchaba muy cerca de mi cuello. Mi cuerpo se paralizó por completo. Quise moverme, pero no pude. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en esa posición. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca antes había sentido. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. La respiración seguía ahí, cada vez más cerca. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Era una voz aterradora que me susurró al oído. Que no volteara. El tono era tan escalofriante que sentí como las lágrimas comenzaban a salir de mis ojos sin control. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos o minutos, pero se sintió como una eternidad. La voz volvió a repetir lo mismo, diciéndome que no volteara si apreciaba mi vida. Yo quería gritar, quería pedir ayuda, pero mi boca no respondía. Estaba completamente aterrada y en mi mente solo había una pregunta. ¿Qué era eso que estaba detrás de mí? La curiosidad comenzó a ganarle al miedo, y a pesar de la advertencia, algo dentro de mí necesitaba saber qué era lo que me hablaba de esa manera. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y comencé a voltear lentamente. Cada centímetro que giraba aumentaba el terror que sentía. Cuando finalmente logré voltear por completo, me encontré cara a cara con algo que no debería existir. Era una mujer, o al menos tenía forma femenina, pero su apariencia era la cosa más horripilante que había visto en mi vida. Su piel era de un color verdoso que brillaba levemente en la oscuridad del cuarto. Los ojos eran lo peor. Brillaban con una luz amarilla que parecía atravesarme. Su boca estaba abierta y pude ver una lengua larga y puntiaguda que se movía como si fuera una serpiente. El rostro estaba lleno de arrugas profundas. El cabello era largo, sucio y enredado. Me miraba con una sonrisa que mostraba dientes podridos y afilados. El olor que despedía era insoportable, como a carne en descomposición. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Ella se acercó más a mí, y su respiración agitada me golpeó la cara. En ese momento, sentí que mi vida llegaba a su fin, que esa cosa iba a hacerme algo terrible. No recuerdo qué pasó después de eso, ya que me desmayé. Desperté en mi cama con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y me dolía todo. Miré a mi alrededor esperando encontrar aquella cosa, pero no había nada. El cuarto estaba normal, tal y como lo dejé antes de acostarme. Me levanté rápidamente y revisé cada rincón, pero no encontré ninguna señal de que algo hubiera estado ahí. Bajé corriendo y le conté todo a mis padres. Mi madre se puso pálida y mi padre apretó los puños con fuerza. Ambos me creyeron de inmediato. Y ese mismo día, mi padre habló con otros hombres del pueblo. Al parecer no fui la única que tuvo una experiencia así esa noche. Otras 3 mujeres también fueron visitadas, y todas describieron a la misma criatura horrible. El pueblo entró en pánico,
y se decidió que había que hacer algo antes de que las cosas empeoraran. Pasaron 2 meses en los que viví con un miedo constante. No podía dormir bien, y cada noche esperaba que esa cosa regresara. Mis padres me acompañaban, y mi viejo incluso dormía en una silla al lado de mi cama. Afortunadamente nunca volvió a aparecer. Fue entonces cuando llegó la noticia que todos estábamos esperando. Un grupo de hombres logró atrapar a 4 brujas una noche mientras éstas se reunían en el monte. Las llevaron a un lugar apartado y las quemaron sin piedad. Yo misma vi el humo elevarse desde mi casa. Desde ese día, los eventos aterradores desaparecieron por completo. Nadie más fue visitado por esas cosas, y el pueblo volvió a la normalidad. Yo nunca olvidé esa noche, y aunque ahora vivo en otro lugar, sigo recordando aquella cara horrible y esa voz escalofriante que me advirtió que no volteara. Aprendí que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Un objeto peligroso. Lo que les voy a contar es algo que me persiguió durante semanas y que hasta el día de hoy me hace cuestionarme sobre la existencia del mal en objetos que parecen inofensivos. Tenía 14 años cuando esto pasó en Tepoztlán, Morelos. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía siento escalofríos al recordar esas noches en las que algo invisible me tocaba mientras dormía. Fue una experiencia que me enseñó a no ser tan curioso con las cosas que no comprendo, y que hay fuerzas en este mundo que es mejor dejar en paz. A veces, desearía no haberme encontrado con ese objeto maldito. Vivía con mis padres en una casa modesta cerca del cerro. Teníamos un patio amplio donde mi madre sembraba algunas plantas y donde yo jugaba con mis amigos después de la escuela. Era un muchacho común y corriente. Me gustaba el fútbol y pasaba las tardes viendo televisión o haciendo tareas. Nada fuera de lo normal, hasta que llegó aquel día en que todo cambió para mí. Fue un sábado por la tarde. Había salido al patio para buscar la pelota que se me había quedado ahí desde el día anterior. Mientras la buscaba entre unas plantas, vi algo que me llamó la atención. Era un cubo pequeño de madera, del tamaño de mi puño más o menos. Lo recogí y me di cuenta que tenía tallados extraños por todos lados. Eran símbolos que nunca había visto. Algunos parecían estrellas, pero con formas raras. Otros eran líneas que se entrelazaban de manera confusa. Le di vueltas al cubo entre mis manos y noté que uno de los símbolos se parecía mucho a lo que había visto en películas sobre el diablo. Era una estrella invertida, con un círculo alrededor. Eso me puso nervioso, pero la curiosidad pudo más. Me pregunté quién había dejado eso ahí y por qué. Mis padres no sabían nada de objetos así, y ningún vecino había entrado a nuestro patio recientemente. Era un misterio. Decidí guardarlo en mi cuarto. No sé por qué lo hice. Tal vez me pareció interesante o porque pensé que podría averiguar qué era. Lo metí debajo de mi cama antes de que mis padres lo vieran. Sabía que si mi madre lo encontraba, lo iba a tirar de inmediato. Ella siempre fue muy creyente, y no le gustaban las cosas relacionadas con brujerías o el demonio. Esa noche me acosté tranquilo, sin imaginar lo que vendría después. Al día siguiente, desperté sintiéndome cansado, como si no hubiera dormido bien. Tenía una sensación extraña en el cuerpo, pero no le di importancia. Pasé el día como siempre. Fui a la escuela y regresé por la tarde. Por la noche, cuando me acosté, fue cuando comenzó todo. Estaba en mi cama tratando de quedarme dormido cuando sentí algo raro.
miré hacia los pies de la cama y vi una sombra que se extendía desde debajo de esta. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero la sombra comenzó a moverse. Se fue estirando poco a poco hasta que tomó la forma de una mano. Era completamente negra, como si fuera humo denso que se movía con intención. Mi cuerpo se paralizó del miedo cuando esa mano sombría agarró mi pierna con fuerza. La presión era real, no era mi imaginación. Sentía cómo los dedos se clavaban en mi piel a través de la cobija. Quise gritar, pero no pude. Era como si algo me impidiera hacer ruido. La mano me apretó durante lo que me parecieron varios minutos, aunque tal vez fueron solo segundos. Después se soltó, y la sombra regresó debajo de la cama. Me quedé ahí acostado, temblando y sudando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No me atreví a bajar de la cama para revisar qué había debajo. El miedo era demasiado. Finalmente logré quedarme dormido por puro agotamiento, pero fue una noche terrible. A la mañana siguiente, me dolía la pierna donde la mano me había apretado. Le conté a mi madre que me sentía mal, pero no le dije la verdad sobre lo que había pasado. Ella pensó que tal vez me lastimé jugando y me dio un ungüento para el dolor. Yo sabía que no era eso, pero no podía decirle que una mano de sombra me había atacado en mi cuarto. No me hubiera creído. Esa noche fue peor. Apenas me acosté, la sombra apareció nuevamente. Esta vez se extendió mucho más y formó un brazo completo, que subió hasta agarrarme el brazo con la misma fuerza que la noche anterior. El dolor era intenso. Sentía como si algo me estuviera estrujando los huesos. Lágrimas salieron de mis ojos, pero no grité. Estaba paralizado por el terror. La sombra me soltó después de un rato y desapareció debajo de la cama otra vez. Pasé 2 noches más con experiencias similares. Cada noche la sombra me atacaba en diferentes partes del cuerpo, siempre apretando con una fuerza que me dejaba dolorido al día siguiente. Nunca revisé debajo de la cama. El miedo no me dejaba hacerlo. Hasta que finalmente relacioné todo con el cubo que había encontrado. Tenía que ser eso. No había otra explicación. Antes de encontrar ese objeto todo era normal. Decidí que tenía que deshacerme de él. Lo saqué de debajo de la cama y lo tiré a la basura que estaba fuera de la casa. Me sentí aliviado pensando que el problema estaba resuelto. Pero esa noche, cuando revisé debajo de mi cama antes de acostarme, el cubo estaba ahí nuevamente. No podía creerlo. Lo volví a tirar, esta vez más lejos, en un terreno baldío que quedaba a unas cuadras. Al regresar a casa y revisar, el cubo otra vez estaba debajo de mi cama. Intenté quemarlo, pero la madera no se prendía. Intenté enterrarlo en el patio, pero al día siguiente apareció en el mismo lugar de siempre. Estaba desesperado. No sabía qué hacer con ese objeto maldito que se negaba a irse. Pasaron varios días así, con el cubo regresando siempre, sin importar qué hiciera. Las noches seguían siendo un tormento con la sombra atacándome. Entonces se me ocurrió una idea. Había un vecino anciano que vivía solo a 2 casas de la mía. Era un hombre amable, que siempre me saludaba cuando pasaba por su casa. Pensé que tal vez si se lo regalaba a alguien más, el cubo se quedaría con esa persona y me dejaría en paz. Sé que suena egoísta, pero estaba desesperado. Fui a su casa y le dije que había encontrado un cubo antiguo que me parecía interesante y que quería regalárselo.
El anciano lo recibió con dudas. Lo miró por todos lados y me preguntó dónde lo había conseguido. Le mentí diciéndole que lo encontré en el mercado. Él asintió lentamente y lo aceptó, aunque en su mirada había algo de preocupación. Me fui de ahí sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Esa noche, dormí tranquilo por primera vez en días. La sombra no apareció. 4 días después, escuché que el vecino anciano había fallecido. Según dijeron, lo encontraron en su cama. Aparentemente murió mientras dormía. Nadie sospechó nada raro. Era un hombre mayor después de todo, pero yo sabía la verdad. El cubo le había quitado la vida. Estaba seguro de eso. La culpa me consumió por semanas. Había sido yo quien le dio ese objeto maldito. Asistí al sepelio con mis padres. Fue un funeral sencillo. Poca gente fue. Me sentía terrible todo el tiempo. Una semana después del entierro, fui a la plaza del pueblo para comprar unas cosas que mi madre me había pedido. Estaba caminando entre los puestos cuando vi a una mujer parada en una esquina. Tenía el cubo en su mano. Lo sostenía como si fuera algo precioso. Me acerqué a ella sin pensarlo 2 veces y le pregunté de dónde había sacado ese cubo. La mujer me miró con una sonrisa que me heló la sangre. Sus ojos eran oscuros y su expresión era malévola. Me dijo que el objeto le pertenecía, que siempre había sido suyo, aunque tenía la costumbre de dejarlo donde otros pudieran encontrarlo. Su voz sonaba extraña, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Después se dio la vuelta y se fue caminando entre la gente hasta que la perdí de vista. Nunca más volví a ver a esa mujer ni al cubo, pero lo supe. La autora de todo había sido ella. Tal vez era una bruja, un ente maligno, un demonio del infierno, quién sabe qué. Pero dejó el objeto maldito a propósito en mi casa, para que el mal me atormentara. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, quiero invitarte a que, si aún no lo haces, formes parte de esta gran familia de pasajeros que cada día, gracias al apoyo de ustedes, crece más y más. Esto es muy sencillo, puedes hacerlo pulsando simplemente el botón de gracias, y eso sí, activando la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez, si quieres establecer contacto con el conductor, preguntarle algo, compartir tu relato, o simplemente que nos conozcamos, te invito a añadirte a mi cuenta personal de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocutoniMX. LocutoniMX. Apreciaría mucho te añadieras a ella. No olvides tampoco que si te es más fácil o lo prefieres, puedes establecer contacto a través de la bandeja desolada, en donde estoy deseoso de recibir tu relato para poder narrarlo en este espacio. Envíalo por favor al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. También, pasajeros, si este contenido es de su agrado, siéntanse libre de hypearlo, comentarlo, dejar su like y por supuesto compartirlo con alguien que creas que puede llegarse a unir a esta gran familia de pasajeros. Si lo haces, estaré sumamente agradecido contigo. Estimados pasajeros, cerrando con broche de oro este viaje, vamos a nuestra tercera y última escala de esta noche. La maldición de los ahogados. Contar esta historia me resulta difícil porque cada vez que pienso en lo que pasó aquel día siento un vacío en el pecho que no se va. Han transcurrido años desde entonces, pero las imágenes de mis amigos hundiéndose en el agua, mientras yo no podía hacer nada, siguen tan vívidas como si hubiera sido ayer. Lo peor de todo
es saber que fui el único que salió con vida, cuando debía haber corrido con la misma suerte que ellos. Tarde descubrí la razón por la cual sobreviví. Y esa verdad fue más aterradora que la tragedia misma. Tenía 14 años cuando esto sucedió en Mompox, Bolívar. Y desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser igual. Vivía con mis padres en una casa cercana al centro del pueblo. Mompox es conocido por el río Magdalena que pasa justo al lado. Todos los que crecimos ahí, aprendimos a nadar desde pequeños. El río era parte de nuestra vida diaria. Durante ciertas épocas del año, cuando la marea crecía, se formaba una zona que parecía una playa pequeña. Era el lugar perfecto para ir con amigos a pasar el rato, refrescarnos del calor y divertirnos. Ese día, salí con 4 amigos después de la escuela. Eran muchachos con los que crecí. Todos teníamos la misma edad y nos la llevábamos muy bien. Habíamos planeado ir a la zona de la playa que se había formado esa semana. El clima estaba perfecto. Hacía mucho calor y queríamos meternos al agua. Nuestros padres sabían que íbamos. Era algo que hacíamos seguido y nunca había pasado nada malo. Llegamos al lugar alrededor de las 3 de la tarde. Había otras personas ahí. Algunas familias con niños pequeños y unos cuantos pescadores en sus canoas más alejados. El agua se veía tranquila. La corriente no parecía fuerte. Nos metimos sin pensarlo 2 veces y comenzamos a jugar, salpicándonos y riendo como siempre. Todo era normal. Estábamos pasando un buen rato. Llevábamos tal vez media hora en el agua cuando uno de mis amigos comenzó a gritar. Al principio pensamos que estaba jugando, que fingía ahogarse para asustarnos. Pero sus gritos se tornaron desesperados y pudimos ver el pánico en su rostro. Empezó a manotear, tratando de mantenerse a flote, pero algo lo jalaba hacia abajo, aparentemente. Nos acercamos para ayudarlo, pero antes de que pudiéramos llegar hasta él, se hundió por completo. Desapareció bajo el agua en cuestión de segundos. Todos entramos en pánico. Gritamos su nombre esperando que saliera, pero no lo hizo. Entonces comenzó a pasarle lo mismo a los otros. Uno por uno, empezaron a ahogarse de la nada. Pedían ayuda desesperadamente. Sus manos se alzaban tratando de agarrarse de algo, pero no había nada que pudieran sujetar, al menos no cerca de ellos. Era como si una fuerza invisible los jalara hacia el fondo. Yo nadaba tratando de alcanzarlos, pero era imposible. Se hundían demasiado rápido. El terror que sentí en ese momento es algo que no puedo describir con palabras. Ver a mis amigos desaparecer uno tras otro sin poder hacer absolutamente nada fue devastador. Mis gritos se mezclaban con los de ellos, y las personas que estaban en la orilla comenzaron a darse cuenta de lo que pasaba. Algunos corrieron a buscar ayuda, mientras otros gritaban desde donde estaban. Fue entonces cuando me acerqué a una rama y me aferré a ella con todas mis fuerzas. De repente, mis pies tocaron algo sólido, como si fuera una piedra grande. Me paré sobre ella y me mantuve ahí agarrado de la rama, temblando y llorando. No entendía por qué a mí no me había pasado lo mismo que a mis amigos, pero nunca dejé de gritar por ayuda. Minutos después llegaron varios hombres en canoas. Uno de ellos se acercó hasta donde yo estaba y me gritó que me subiera. Me extendió la mano y logré subirme a la canoa con su ayuda. Me sacó de ahí y me llevó a la orilla, donde había más gente esperando. Me envolvieron en una toalla y me preguntaron qué había pasado. Yo apenas podía hablar.
Solo lloraba y señalaba el agua diciendo que mis amigos se habían hundido. Los hombres comenzaron a buscar los cuerpos. Trajeron más canoas y se metieron al agua con cuerdas y palos largos. Pasaron horas y no encontraban nada. Llegó la policía y más gente del pueblo se acercó al lugar. Todos querían ayudar en la búsqueda. Mis padres llegaron corriendo cuando se enteraron de lo que pasó. Mi madre me abrazó llorando mientras mi padre hablaba con los que estaban buscando. La noche cayó y seguían sin encontrar los cuerpos. Trajeron linternas y continuaron con la búsqueda. Yo me quedé ahí con mis padres, viendo todo desde la orilla. No quería irme hasta que encontraran a mis amigos. Finalmente, pasada la medianoche, comenzaron a sacar los cuerpos. Fue algo horrible. Las familias lloraban desconsoladas y yo sentía una culpa tremenda por haber sido el único sobreviviente. Al día siguiente, unos hombres revisaron el lugar exacto donde yo me había agarrado de la rama. Me pidieron que les mostrara dónde estaba parado. Lo que descubrieron no tenía sentido. La zona era muy honda, demasiado como para que hubiera una piedra ahí donde yo aseguraba haber puesto los pies. Eso me dejó confundido. Yo estaba seguro de haber sentido algo bajo mis pies, algo firme, que me permitió mantenerme de pie mientras me agarraba debajo de la rama. Pero al parecer eso no existía. Los hombres me miraban con extrañeza. Algunos murmuraban cosas que no alcancé a escuchar. Mi padre me dijo que tal vez fue la desesperación la que me hizo imaginar eso. Pero yo sabía lo que había sentido. Los meses siguientes fueron terribles. Asistí a los 4 funerales y tuve que ver el dolor de las familias de mis amigos. Me sentía destrozado. No podía dormir bien. Tenía pesadillas, donde veía a mis amigos hundiéndose una y otra vez. Dejé de ir al río. No quería volver a acercarme a ese lugar. Mis padres me llevaron con un médico, porque veían que no estaba bien, pero ningún medicamento podía quitarme el peso de la culpa. 4 meses después de la tragedia, comenzaron a correr rumores en el pueblo. La gente hablaba en voz baja sobre brujería y maldiciones. Al principio, no le presté atención, pero después escuché algo que me dejó helado. Decían que mi tía, la hermana de mi madre, era una bruja. Yo nunca lo hubiera imaginado. Era una mujer callada que vivía sola en las afueras del pueblo. Pocas veces la visitábamos. La historia que se esparció fue que ella, estando borracha, le confesó a una amiga que había lanzado una maldición sobre mis amigos. Según ella, los maldijo para que se ahogaran ese día. Pero a mí me protegió porque era su sobrino. La amiga no dudó en contarle a otras personas, y pronto todo el pueblo lo supo. Los familiares de mis amigos fallecidos se llenaron de rabia cuando escucharon eso. Una semana después de que el rumor se esparciera, encontraron a mi tía sin vida en su casa. Las autoridades dijeron que fue muerte natural, pero todos sabíamos la verdad. Los familiares de las víctimas habían tomado justicia por propia mano. Nadie dijo nada. Nadie delató a los responsables. En el pueblo, todos lo aprobaron en silencio. Yo no supe cómo sentirme después de eso. Por un lado, mi tía le había quitado la vida a mis amigos con sus maldiciones y nunca supimos por qué.
aunque los rumores decían que estaba enemistada con las madres de estos. Por otro, había sido ella quien me salvó la vida. Nunca voy a entender por qué lo hizo. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,